Hay conversaciones que no están pensadas para agradar y muchas veces evitamos tener esas conversaciones no por miedo, sino por no soportar el peso que supone tenerlas. Soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast. Hoy te voy a hablar de dar la cara. Dar la cara no es una actitud, muchas veces es lo que te toca, es la función que tenés que cumplir. Hay una idea muy instalada en el mundo empresarial que conviene desmontarla, ¿no? Muchas veces se cree que porque uno sea el que está delante de la empresa es el que tiene que dar la cara. Hay muchos eslabones antes de que eso pase. Entonces, no es una cuestión de carácter. Hay personas valientes y personas que no lo son, pero dar la cara no tiene que ver con la valentía de una persona, sino tiene que ver con una técnica, ¿no? Hay muchos CEOs carismáticos que, pues, por una cosa o por otra no pueden dar la cara y otros sí, pero muchas veces es estrategia pura, o sea, nada más que eso. En la práctica, dar la cara es una función dentro de una organización, es la persona con la que quiero hablar, ¿no? Y como cualquier función, hay alguien que tiene que asumirla. En todas las empresas llega un momento en el que las cosas no salen como estaban previstas, da igual el sector, da igual el tamaño, da igual la experiencia que tengas. Puede ser un retraso, un problema de liquidez, tener que reducir personal, cambio normativo, bla, bla, bla. Y cuando eso pasa, te tocan dos opciones. ¿Hay alguien que aparece o hay alguien que se esconde? Ahí empieza la diferencia entre una empresa que se sostiene y una empresa que empieza a deteriorarse por sí misma, ¿no? En mi experiencia, el error más común es pensar que dar la cara se puede delegar indefinidamente. Que ya hablará el abogado, que lo resolverá el departamento técnico, que irá al departamento de operaciones, que se gestionará con un email muy bien redactado o con un informe técnico. Pero llega un punto en el que eso ya no se sostiene, o sea, sobre todo cuando hay problemas. O sea, dar la cara es cuando uno quiere dar problemas. Realmente la gente te busca cuando hay un problema, no cuando no los hay. Entonces, suele haber un poco de frustración, ¿no? Cuando hay pérdida de confianza, una sensación de ese riesgo que no puedo controlar. Las personas empiezan a exigir documentos, empiezan a exigirte KPIs y muchas cosas que quizás ya las tienen, pero quieren que se las refuerces. Entonces, quieren hablar con quien decide. Quieren saber si hay alguien al mando frente a todos estos problemas. Dar la cara no tiene nada que ver con apagar fuegos emocionales. Es asumir la responsabilidad de representar a la empresa o al área que te toque cuando la estructura que tenés ya no basta. Y eso exige algo muy concreto, que es estar dispuesto cuando no te apetece, cuando no hay respuestas cerradas y cuando la conversación no va a ser nada cómoda. Exige entender que ese momento forma parte del cargo, que es parte de la responsabilidad que vos asumiste, aunque no aparezca en la descripción de tu puesto. Yo he visto muchas empresas técnicamente solventes empezar a descomponerse por ningún problema puntual, sino porque retrasan ese momento de tener que dar la cara, por no poder ser la persona que tenga que asumir ese rol cuando tiene que hacerlo, por subestimar el coste de tener que dar la cara. Porque cuando no aparece quien tiene que aparecer, el vacío se llena solo, o sea, una habitación te queda enorme. Hay rumores, hay miedo, hay versiones parciales de cómo fueron las cosas y decisiones precipitadas por parte de otras personas. Entonces, dar la cara evita muchos problemas. Pero sobre todo evita que el problema se multiplique y se propague dentro de una organización. En eso yo suelo marcar la diferencia. A mí me gusta dar la cara, es algo que disfruto y sobre todo tengo una preparación interna para hacerlo. Te voy a explicar cómo y cuándo tenés que dar la cara. Yo no doy la cara en caliente, o sea, no, lo digo con total claridad. Yo me preparo cuando tengo que hablar con alguien, así como preparo mi método de negociación, preparo mi método o mi momento de tener que dar malas noticias. No respondo jamás desde el impulso, ni desde la presión, ni desde la urgencia, porque cuando tenés que dar la cara sin haberte preparado, no estás liderando, estás cediendo el control al otro, estás reaccionando, y reaccionar casi siempre te coloca en la posición de desventaja. Dar la cara exige preparación interna, no emocional, no tiene que ver con tener o no tener razón, sino es una estrategia mental de tener que asumir un riesgo. Y cuando hay un problema, lo primero que hay que hacer es parar, es frenar, revisar el escenario real, entender qué está pasando, por qué esta persona quiere hablar conmigo y decidir qué decir. Hay una diferencia muy grande entre ser transparente y ser irresponsable. Yo no improviso respuestas para tranquilizar a nadie, o sea, suelo ser muy directa en mis respuestas y probablemente nunca son tan agradables cuando las quiero dar.
Dar la cara tampoco significa tener que estar disponible en cualquier momento. Por ejemplo, yo me gestiono muy bien, yo no respondo chats, ni mensajes, ni grupos a último momento. Siempre le traslado a mi equipo que después de X hora cada uno tiene vida y me encanta que la tengan y quiero que la tengan. No respondo llamadas de emergencias, supuestas emergencias. Sé muy bien gestionar esos tiempos porque cuando hay un problema, lo primero que hago es parar y pensar. Entonces, sé que muchas veces a personas quieren ya en el momento que le respondas, pero yo no entro en ese juego. Yo, mira, este es mi tiempo, yo sé que estás nervioso, cálmate un poco y ya hablaremos cuando yo tenga tiempo y obviamente cuando vos estés dispuesto a hablar conmigo de una forma relajada. No es frialdad, es liderazgo pleno y trabajado. Dar la cara tampoco significa tener que estar constantemente en la urgencia. Yo, por ejemplo, gestiono muy bien lo urgente y lo prioritario. No son lo mismo. Lo urgente suele ser una carga emocional tal que tenés que prepararte. Y lo prioritario generalmente ya viene más con la cabeza fría. Por eso mi intención nunca es la primera, o sea, yo no intervengo a la primera. Yo tengo canales en el equipo, por ejemplo, en el equipo comercial hay procesos, hay comunicaciones. Yo sé que a muchos inversores no les gusta que le pongas un WhatsApp genérico con el bot que tenemos de respuestas automáticas, o tampoco le gustará recibir correos, pero hay una estructura. Una empresa que tiene una estructura tiene canales de comunicación y vías de comunicación. Y si la información que te estamos dando es la precisa, o por ejemplo en el caso de mi empresa que tenemos un asesor de inversiones que habla casi como nosotros y que te resuelve muchas dudas, pues es automatizar y es gestionar procesos. Entonces, ese es mi primer frente, ¿no? O sea, esto es lo que hago. Estos son los canales que tenemos en la empresa de comunicación y con quien te tenés que comunicar. Y yo suelo aparecer ya cuando hay un problema heavy. Pero muchas veces me toca, y a muchas personas que tienen empresas le tocan dar la cara por decisiones que no tomaron, ¿no? Entonces, no se trata de echar culpa, se trata de saber que estás en una estructura que tenés que respaldar. Entonces, asumir esa responsabilidad de mantener una decisión que no tomaste pero que tu empresa la necesita, también es parte del liderazgo que tiene cualquier persona que está al mando de una empresa. Ahora bien, para dar la cara no tenés que hablar a ciegas y antes de tener una conversación difícil te tenés que preparar. Ya te digo, negociar y dar la cara en un problema suelen tener las mismas variables, o sea, tienen que tener la misma preparación mental a la hora de tener que enfrentar a una persona que viene muy nerviosa, con una carga emocional muy alta y que lo primero que quiere es tu cabeza. A mí me pasa muchas veces que cuando los comerciales me dicen, bueno, tengo este cliente que está muy enfadado, ¿no? Y me dijo esto. Yo no me quedo con lo que le dijo, yo quiero los chats, quiero las capturas, quiero los correos, quiero toda la información, porque hay un teléfono descompuesto entre lo que una persona te dice que pasó y lo que realmente pasó. Entonces quiero toda la conversación, quiero todo el hilo, quiero las fechas, quiero los tiempos de respuesta, porque muchas veces no es lo mismo que te digan que el cliente estaba enfadado a que me digan, no, es que le respondí 3 días más tarde. Es normal. Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? Yo le enseño a mi equipo a dar la cara. O sea, le enseño que se hagan responsables de las cagadas que se mandan. Entonces, no es lo mismo la urgencia real que una percepción de urgencia, ¿no? Que no, el cliente quiere esto ya, bueno, que espere. O sea, nada es urgente. En mi vida no hay urgencias. Cero. La urgencia es una palabra que no existe en mi vida. Entonces, cuando tengo este tipo de conversaciones jamás pierdo la autoridad porque lo pienso todo con la cabeza, pienso de la parte fría, ¿no? Entonces, cuando sabes realmente qué pasó, qué dijo, quién lo dijo, desde qué lugar y por qué lo dijo, qué le pasó a esa persona, ya tenés la preparación básica para afrontar esa situación, ¿no? Yo tengo un método para dar la cara que quizás te sirva y te lo voy a dejar. Me gusta comentarlo, de hecho lo comento generalmente en mi equipo, pero yo tengo un método que consiste en dejar hablar al otro. Cuando una persona viene con la queja y yo ya tengo toda la información, sé por qué se está quejando, sé qué es lo que le pasa, sé los problemas que tiene. Muchas veces me cuentan problemas personales porque hay una gran parte de ser psicóloga también en este negocio, en donde saco primero la parte personal. Cuando una persona me dice algo que tenga que ver con mi negocio, está hablando de mi negocio, no está hablando de mí, no está hablando de Vanessa, está hablando del negocio al que represento. No es un juicio personal sobre mi persona, es un juicio que eleva sobre algo en lo que no está de acuerdo en nuestro negocio. Entonces, empiezo escuchando. Me ha pasado tener que, obviamente como a todos los que estamos en negocio, pedirle a una persona que se calme, pero también me ha pasado una persona que quiere quejarse y que viene con documentos y que viene con cosas. Y lo dejo que hable, lo dejo que se queje, que despotrique contra todo lo que quiera. Me inmuto, mi mirada es siempre la misma, o sea, nada me perturba mi paz. Y cuando esa persona se empieza a dar cuenta que está haciendo un monólogo, hijo de la queja, porque
el 80% de las conversaciones que tengo muchas veces son de quejas. Quejas por la queja en sí, por ser fan de la queja, no porque quieran una respuesta. Entonces, no los interrumpo jamás, los dejo que hablen. Una vez que los dejo que hablen, lo primero que hago es puntualizar en lo que la persona me quiere decir. Si una persona se quiere quejar, lo primero que me expresa son sus problemas. Le digo, bueno, de acuerdo a lo que me dijiste con respecto a esto, mi respuesta es tal. De acuerdo a lo que me dijiste, la respuesta, esto, la respuesta. Voy por puntos. Le voy respondiendo cuando termine de hablar. Jamás lo interrumpo. No interrumpan jamás a una persona que se está quejando, porque se van a meter en un quilombo. Déjenlo que termine de quejarse, porque estuvo esperando mucho tiempo para quejarse. Entonces hay que dejarlo. Dejo que hable, dejo que se tranquilice. Muchas veces las personas no se enfadan por un problema en sí, sino por la sensación de no haber sido escuchados. No tenés que corregirlo, no tenés que matizarlo, no tenés que justificarlo. Lo escuchás como si nunca hubieras escuchado en tu vida. Cuando termina, que ya empezás a construir ese relato de, bueno, pasó esto, pasó lo otro, tenés que decir la verdad. O sea, la verdad abre puertas enormes. Si hay un retraso, si hay un problema, si hay tal, hay que decir la verdad. Yo digo la verdad tranquilamente. Ahora bien, tenés que saber en qué escenario real, desde la responsabilidad que lo estás explicando, ¿no? Muchas veces los inversores quieren saber, no sé, por qué este proyecto se hace así, no se hace así, y muchas veces hay otros factores en juego que son urbanismo, que son cosas que no podemos comentar porque todavía no llegaron a la realidad, porque todavía no son una realidad, no las cuento. Si algo es algo que parece, no es algo que es. El parecer no te hace ser. Entonces, suelo contar, o sea, siempre cuento la verdad y suelo no dar pie a esas, no, pero yo creía que, bueno, vos creías, pero este es mi negocio, yo sé cómo lo manejo. Entonces, explico el escenario real hasta dónde es responsable explicarlo. Marco lo que está bajo control y lo que no, lo que me corresponde y lo que no, cuando responsabilidad es mía y cuando no. No tiro la pelota afuera. Si tengo un problema con Endesa que no me puso la luz, le digo que Endesa no me puso la luz. Y si tengo que asumir que pedí el boletín 3 meses tarde, lo asumo. No suele pasar, es algo hipotético. Pero tengo que saber hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta dónde no. Me ha pasado estar en negociaciones donde me dijeron que me iban a demandar, que esto era una estafa, que no sé qué, no sé cuánto. Yo siempre digo, si me quisieras demandar, ya lo hubieras hecho. O sea, si estás molesto y me querés decir lo fea o lo mala que soy, ya lo estás haciendo. Si quisieras ir contra mí, ya lo hubieras hecho. Si estás acá es porque querés hablar conmigo. Y me encanta que la gente quiera hablar conmigo para resolver las cosas. Entonces, suelo llevar ese contexto de provocación a algo mucho más humilde, no quiero enfrentarme con nadie, no suelo enfrentarme con nadie. Entonces bajo ese tono provocador y lo llevo a mi terreno, el terreno donde el ser polite y la conversación es posible. La mayoría de las personas que llegan a esa conversación no quieren irse. Me refiero, quieren certezas, quieren que les digas lo que ellos creen que le querés decir, quieren que les digas la verdad que ellos sostienen su verdad. Y ahí es donde te digo, jamás seas condescendiente con algo que no estás convencido, o con algo que no manejas la información, ¿no? Todo el mundo que trabajó alguna vez en un área comercial te dicen, si el cliente quiere saber X, si no tenés la información, decirle que la vas a averiguar. Pues esto es igual, de toda la vida. O sea, no prometas soluciones que no dependen de vos. No pongas fechas mágicas, no te pongas en un compromiso del cual no vas a poder asumir. Yo explico realmente cuál es la decisión que voy a tomar y pido un plazo. Si la persona quiere hoy una respuesta y hoy no se la puedo dar, con esta misma cara le digo, hoy no te puedo dar esa respuesta, pero te la puedo dar en X tiempo. Y si no se la puedo dar en X tiempo, y si la obra en vez de 3 meses se atrasa 3 años, yo le digo, mira, se va a atrasar 3 años. Y no hago ningún tipo de comentario cuando doy una respuesta absoluta, me quedo callada. Porque entonces puedo analizar cómo esa persona está recibiendo la información que le doy. Las pupilas son muy buenas para ver, obviamente, analizo muchos gestos y demás, pero las personas cuando le das una información para la cual no están preparadas, sus pupilas se dilatan, es como, no lo puedo creer. Entonces, ahí ya veo que, claro, no es la respuesta que esperaba, pero es la respuesta que es. ¿Vos qué querés? ¿Que yo te diga las respuestas que esperabas o querés que te diga la verdad? Estoy acá para decirte la verdad. Entonces, le marco un horizonte, un punto de inflexión. Ahí es donde empieza la garantía de mi persona, de mi empresa, donde digo, mira, si esto no se cumple, hagamos tal cosa. Pero jamás le prometo expectativas que no voy a poder cumplir ni me hago cargo de problemas que no son míos. Eso es totalmente marcar un punto de liderazgo y de realmente quién toma las decisiones. Yo me sentiría cómoda de invertir con una persona que si hay un problema me da la cara y me dice la verdad, aunque no es la que yo espere. Suele pasar, o sea, no hay una estructura que aguante una persona que no sabe dar la cara. Dar la cara es una decisión de liderazgo. Si estás en una posición de liderazgo o si querés trabajar tu liderazgo, ser líder no implica
estar al mando de una empresa. En mi caso sí, pero muchas veces podés ser líder de un área, de un departamento, de un desarrollo, o líder de tu propia vida. O sea, esto, quitarle la parte de negocio, se aplica para tu vida. Entonces, si sos una persona que tenés que tomar decisiones estratégicas, tenés que practicar esto. Es parte del liderazgo, es parte de tener una responsabilidad operativa y funcional a tu propia vida. Dar la cara no es una cuestión de estilo personal. Yo no es que me la voy acá a dar, yo doy la cara porque hablo re bien. No, doy la cara porque es lo que me toca y porque es el quilombo que yo elegí vivir, porque yo me metí en esto. Cuando era chica decía, ¿quién me mandó a meterme en este quilombo? Yo misma, porque me encanta este quilombo, me encanta estar acá, me encanta. No sería yo si no tengo problemas. Entonces, me gustan los problemas porque soy una persona que resuelve absolutamente los problemas. Soy killer de problemas. Me encanta resolverlo porque me gusta también entrar en esa dinámica de poder solucionar cosas. Entonces, cuando puedo resolver, solucionar y llegar a acuerdos, me encanta. Es mi territorio. Entonces, es el territorio que cualquier líder tendría que tener. Tendríamos que saber enfrentar estas decisiones, porque a todos nos gusta darle las buenas noticias a alguien, pero no todos están preparados para las malas noticias. Y saber dar una mala noticia requiere un temple y una capacidad mental de control que no te lo va a enseñar ningún libro de gurús de ventas. Entonces, si sos una persona que está en toma de decisiones, un CEO operativo y demás, a la hora de dar una respuesta, obviamente está de más que te diga que tenés que consultarlo con tu equipo técnico, saber lo que vas a decir. Es tu palabra respaldando a una empresa, no es tu palabra respaldando a tu persona. O sea, cuando una persona, cuando un comercial, cuando un director comercial, un director de operaciones, un director técnico dice y sostiene algo, tiene que saber que está poniendo en riesgo también una empresa. A mí me ha pasado de tener personas que han dicho respuestas con las cuales yo no estaba ni enterada ni de acuerdo y tuve que dar la cara justamente por una persona que se pasó de motivada. Entonces, es súper importante poder prepararte y entender que tu rol más claro en el liderazgo es saber cómo comunicar lo negativo, lo malo y lo que el otro no quiere, ni siquiera está preparado para escuchar, aunque se lo espera, pero no está preparado. Esa es como la parte más importante que vas a tener como líder de poder resolver una situación desde la bronca del cliente o desde la persona que está del otro lado. Es muy importante también entender que no tiene nada que ver con la autoridad. La autoridad de una persona es líder y es reconocida por su persona en sí. Ninguna persona va con el cartel de soy líder o tengo autoridad. La autoridad es alguien que, cuando alguien te reconoce como autoridad, se nota. Entonces es muy importante que entiendan estos procesos y que cuando pases por una crisis empresarial, porque muchas personas pueden pasar, que no pueden escalar un problema. A mí me pasa muchas veces que me cuentan, bueno, está bien, pero tengo esta posición y dependo de otros y tal. Bueno, hasta donde puedas tomar una decisión la tenés que tomar y hasta donde puedas dar la cara la tenés que dar. Pero esa confianza mal gestionada genera mucho ruido, perdés confianza, perdés desgaste estructural, involucras a otros generalmente. Y el liderazgo sólido no se mide solo cuando todo funciona, sino cuando tenés la capacidad de aparecer con criterio cuando las cosas se complican. Eso también forma parte de tu trabajo y del trabajo en equipo. Yo siempre me sentí cómoda en el rol de comunicadora. Tengo facilidad con la palabra, pero sobre todo tengo facilidad en la escucha. Con los años entendí que es mucho más importante escuchar y observar al que tenés enfrente y no hablar tanto ya para lo bueno como para lo malo, ¿no? No solo interrumpir cuando alguien habla, dejo que se exprese, no hago caras, mientras lo hace solamente lo escucho. Claramente que la comunicación no es solo verbal, hay silencios, hay ritmos, hay tensiones que dicen mucho más que las palabras. Suelo mirar cuando la gente mueve los pies cuando está hablando, cómo es la postura que tiene de las manos. No tengo intuición, es años de entrenamiento. Son años escuchando, observando, entendiendo dinámicas humanas. Soy fan del comportamiento humano, me encanta, es mi hobby. Entiendo cómo desenvolverme en contextos de presión, de conflicto, de toma de decisiones, y es por eso que se me da bien comunicar las decisiones y sobre todo las malas. No me escondo detrás de un correo ni de un mensaje de WhatsApp. Cuando la situación requiere persona, prefiero estar yo. O sea, yo prefiero hablar con una persona en la cara y decir lo que pasa y punto. Y perdón si no te respondí en WhatsApp, siempre mi teléfono está en no molestar. Entonces, pues no atiendo el teléfono. Es algo que elegí, no atender el teléfono, porque creo que hay demasiados canales de comunicación para que la gente se contacte conmigo. Entonces prefiero tratos personales, soy 1.0, yo todavía leo libros y todavía no llegué a usar ChatGPT para que hable por mí. Creo que no lo haré tampoco porque ni él ni yo nos entendemos, pero es de responsabilidad y de líder poder llevar adelante este tipo de decisiones. Cuando hay que comunicar, comunico, te
puedo recomendar libros para que entrenes, para que escuches, pero no hay nada mejor que meterte en un quilombo. Cuando te metes en un quilombo y cuando te metes en conversaciones difíciles es cuando más vas a aprender. Si te toca dar la cara alguna vez, recordá que dar la cara no implica perder autoridad, ni ceder liderazgo, ni ceder tu persona. Estás representando a una decisión que alguien tomó con o sin vos. Soy Vanessa Juárez y esto es Incómoda, el podcast.